Amigos de Radio Miraflores, es un honor estar acá transmitiendo desde la capital de Colombia. Estoy en Bogotá y me siento feliz de estar con el director de la Fundación Progresa, Rodrigo Cala, quien generosamente dentro de su apretada agenda hemos podido coincidir hoy día tan importante del mes de octubre, acá en 2019, acá en Bogotá, Colombia. Querido Rodrigo, bienvenido, gracias por estar acá en este momento en Radio Miraflores, radio emblemática que cumple 84 años el 3 de noviembre y que tenemos la suerte de tener dentro de los profesionales de primer nivel a Brian Russell, un conocido amigo tuyo y conocido de la Fundación Progresa. Dante, muchísimas gracias por venir aquí a nuestro país, por esta oportunidad, por a través de tus medios poder enviarle un saludo a mi amigo Brian, a Gladys, a Michael y a todos los amigos peruanos que abrazan la causa de la inclusión. La causa de la inclusión es un tema que de alguna forma, de alguna manera, de alguna circunstancia, se ha vuelto un discurso de políticos, un discurso de personas que lo llevan de alguna forma como una herramienta para captar votos. En realidad, ¿qué cosa es la inclusión hoy día en el siglo XXI? A ver, inclusión porque da respuesta a una historia y una problemática de exclusión, de discriminación a algo, en este caso a la población que se le viene llamando en el mundo en condiciones de discapacidad, pero que corrientes nuevas hemos venido diciendo que no existe esa tal discapacidad, que existen son habilidades diferentes. Entonces, la inclusión significa permitir que realmente esta población tenga acceso pleno a los derechos humanos, que pueda hacer un goce efectivo de los derechos humanos. En el mundo ha habido una corriente donde se ha tratado de proteger, creando legislaciones donde creían o convertían a las personas con discapacidad en inimputables, los colocaban en una situación de desventaja, que no podían firmar contratos, que no pueden hacer ciertas gestiones. Eso es una exageración a veces, de repente, dentro de este mundo que habla donde todos somos importantes, donde nadie sobra, sino todos hacen falta. Sí, claro, digamos que socialmente se ha codificado como personas con limitación, con menor capacidad y en ese sentido sujetos de una protección especial. Pero esto ha llevado, digamos que genéricamente no tendría inconveniente, pero esto ha conllevado a negar la potencialidad, negar la capacidad que tienen estas personas y a que se les lleve y se les dé un trato entonces de lástima, de superconsideración, de objeto, de un trato casi que de no poder, de minusvalía, y por eso entonces esto se ha venido considerando que la sociedad, digamos, no ha estado a la altura realmente de las condiciones. Bueno, en realidad lo que ha sucedido es de que las personas que nos hemos visto vinculadas a personas que tienen síndrome de Down o trisomía par 21 o personas con autismo, con personas de discapacidad o con una condición diagnóstico de discapacidad mental o cognitiva, intelectual, nos hemos dado cuenta de encontrarnos con personas que tienen infinitos valores, capacidad de amor increíble, que tienen una enseñanza de vida y una capacidad de resiliencia ante la adversidad para seguir adelante y vencer los obstáculos, ¿no? Sí, justamente cuando uno puede llegar de manera significativa a esta población, encuentra que hay una gran potencialidad y hay unos grandes valores que hoy escasean
en la población que llamamos nosotros convencional o que supuestamente, digamos, lo ha tenido todo y está en una mejor condición. No, definitivamente lo que nosotros hemos podido comprobar en nuestra historia, en nuestra experiencia, en la relación que hemos establecido con estas personas de verdad, de manera significativa, es que hay una gran potencialidad, hay unas grandes capacidades y hay unos grandes valores que quisiéramos que hoy un porcentaje de ellos los tuviera la sociedad para que esta sociedad fuera diferente. O que la gente lo conozca. Por lo menos. De manera concreta, por ejemplo, hablemos del tema Pablo Pineda. ¿Quién es Pablo Pineda, español, para el mundo? ¿Qué significa la experiencia de Pablo Pineda? Bueno, Pablo Pineda en España es también una persona, un hombre con síndrome de Down, que logra en el contexto educativo de España acceder a la condición de profesional. Él se graduó como psicopedagogo. ¿Qué tiene, digamos, de importancia? Es que el mundo hoy ha venido funcionando con un paradigma genetista que dice que las personas con síndrome de Down, por su cromosoma adicional, tiene un pensamiento escasamente concreto, lo que lo hace entonces persona siempre dependiente, que no puede tener un pensamiento superior, un pensamiento que es el que se le exige hoy a los profesionales. Entonces, que su capacidad intelectual se reduce a ser un niño, un pensamiento concreto. Es la teoría clásica, psicológica, con la que funciona el mundo hoy con las personas con síndrome de Down. Entonces, cuando Pablo Pineda y otros, porque hay otros ejemplos en el mundo, acceden a esa condición de ser profesionales, están rompiendo con ese paradigma, están demostrando al mundo entonces que es falso, que si hay unos ambientes educativos y familiares favorables, la persona puede llegar a esa condición cognitiva e intelectual que le permite estar en esa estatus de profesional, de pensamiento complejo, de pensamiento superior. Eso tiene mucho que ver con la evolución respecto a los colegios especiales, ¿no? Mucho tiempo se habló de que cuando los jóvenes o los niños tenían un diagnóstico, tenían que ir a colegios especiales. Se ha demostrado en la realidad hoy en día que un joven desarrolla mayores habilidades dentro de un colegio normal, un colegio totalmente cotidiano como todos. Claro, a ver, digamos que hay varias cosas, Dante. Una es que cuando en el pasado no muy lejano, pasado reciente, a las personas en condiciones de discapacidad se les consideraba que debían tener un proceso especial, unas condiciones especiales. Y ya hemos hablado de que no hay tal, de que pueden tener inclusive por encima capacidades superiores. Entonces que hay que tener un tratamiento especial. Entonces los reunían en aulas especiales, aislados entonces del resto del mundo, lo que ya de por sí es una forma de discriminación, de exclusión, negándole la oportunidad entonces de relacionarse con el mundo que se está viviendo. Y relacionarse con el resto de jóvenes que tienen habilidades diferentes, los hace enriquecer su vida cotidiana. Claro, porque es que hoy por hoy también el tema de la escuela es diferente. O sea, la escuela no es el lugar, no son de 4 paredes con un pizarrón, con unos libros, con unos computadores. Hoy la escuela es una escuela abierta, es la escuela del mundo, es la escuela del entorno donde se está. Entonces, si al estudiante se le deja allí como lo que pretendía, con la escuela, con el aula especial, entonces le está impidiendo a esa persona poder acceder al mundo completo. Y además hay ahora el aporte que un muchacho, que un joven especial da a un aula, también es sumamente valorable e importante. Claro, entonces ¿qué pasa? Que ese planteamiento que hoy hace la educación inclusiva,
es que la relación es bilateral, no es del mundo hacia la persona en condición de discapacidad, sino es también de la persona en condición de discapacidad para el mundo. Es una retroalimentación. Claro, es en doble vía. Es una sinergia. Nosotros también aprendemos y estamos aprendiendo de esa comunidad, de esa población. Esos grandes valores que hoy escasean, uno encuentra allí una fuente viva de esos valores. Bueno, y, entonces, y uno aprende. Entonces, a raíz de esta afirmación que vienes, me viene el nombre de Brian Russell. ¿Quién es Brian Russell para la Fundación Progreso? Bueno, Brian Russell Mujica, para nosotros fue, y en un momento muy especial de la historia de la Fundación, la demostración a Santander y a Colombia que si se modifica, si se adapta y flexibilizan los espacios curriculares, los espacios educativos, las personas en condición de discapacidad pueden acceder en igualdad de condiciones al mundo académico, al mundo de la ciencia. Entonces, esto nosotros lo veníamos planteando desde un discurso, pero no lo hemos podido demostrar en nuestra región y en nuestro país. Y Brian se convirtió entonces en el ejemplo, el ícono vivo allí de que eso era posible, además con una historia maravillosa, admirable de cómo llega a esa condición de ser profesional, así como lo hizo Pablo Pineda en España. Entonces, Brian le aporta al proceso colombiano, Brian le aporta a la fundación en el sentido en que encuentra allí toda la argumentación en carne viva, que eso es posible. Él lo hizo de una manera consciente, él iba a las instituciones educativas, él iba a los medios de comunicación, él se relacionaba con los docentes, con los directivos docentes, se relacionaba con alcaldes, con gobernadores, siempre planteando, diciéndole con quien estaban, y de una manera, entre otras cosas, muy didáctica, lúdica, divertida, le decía a usted, mírame, ¿qué ves en mí? Ah, sí, yo soy síndrome de Down, ¿cierto? Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿y tú qué crees que cuál era mi destino? Mi destino era un niño que estuviera por ahí bailando, divirtiendo al público, porque a eso nos estaban relegando a las personas con síndrome de Down. Pero no, yo hoy soy otra persona. Ah, claro, también sé bailar, me dice, también sé cantar, pero soy otra. Podemos hablar y nos metíamos en unos debates hondos sobre la filosofía, sobre la vida, sobre la ciencia, sobre la sociedad, que eso está en qué pensamiento, en aquella persona que ha hecho una reflexión profunda sobre el mismo ser, ¿sí? Y entonces diríamos nosotros, entonces ese es un niño, no, es una persona muy madura, una persona que ha tenido las condiciones, que ha tenido el escenario donde ha podido desarrollar habilidades, que ha tenido todo un entorno que le ha facilitado, pues, aparte que él habla 2 idiomas, ¿no? Habla perfectamente el inglés. Claro, sí. ¿No? Muy bien. ¿No? Perfectamente el inglés, es una virtud que realmente pocos podríamos saltarnos de hablar 2 idiomas, ¿no? Así es, sí. Y te comunicabas muy bien en inglés con Brian. Sí, claro. Sí, aquí él en los medios donde frecuentaba y que se hablaba el idioma lo hacía de una manera perfecta, aunque él le da prioridad al español, ¿no? Bueno, por el lugar donde trabaja. Claro, y que tiene además varias nacionalidades. Claro que sí, efectivamente. Que lo hace un ciudadano del planeta, ¿no? Sí. ¿No? O sea, bueno, Brian es un tema aparte. ¿Hacia dónde va la Fundación Progresa actualmente en este siglo XXI? Metas, objetivos a corto, a mediano, a largo plazo. Bueno, nosotros, digamos, en el tema de inclusión empezamos por la educación, por luchar porque los escolares en condiciones de discapacidad superaran barreras de aprendizaje, se relacionaran con sus pares, pudieran hacer un ejercicio de formación académica igual que las demás personas que estaban allí. En eso hemos avanzado y creo que Fundación Progresa le ha aportado a Colombia en ese sentido. Pero hoy nos estamos planteando un reto mucho más grande y hablamos de la inclusión integral. Entonces hablamos de la inclusión laboral,
hablamos de la inclusión deportiva. Hoy Fundación Progresa es la entidad que patrocina a la Selección Colombia de Fútbol 5 para ciegos. Por si acaso, fueron a los Paralímpicos de Lima. ¿Es así? Sí, estuvimos allá, ¿no? Estuvimos en el Mundial de España. ¿Y qué tal les fue en el Paralímpico? Muy bien, hicimos un ejercicio allí recientemente, ahorita creo que fue en agosto. Claro. En agosto. Claro, en agosto. Logramos el cuarto puesto. En la selección de fútbol en invidentes. Sí, ciegos. Ciegos jugando fútbol. Perfecto. ¿Sí? Entonces, Fundación Progresa es la patrocinadora de esa selección para que vaya a disputar el Mundial, porque Colombia obtuvo cupo para ir al Mundial de España en unas eliminatorias que hubo en Chile, en el año 2017, y en el 2018 estuvimos en España disputando. ¡Qué extraordinario! ¿Cómo les fue en el campeonato mundial? Muy bien, 16 equipos, quedamos de sextos. Perfecto. A pesar de que hay equipos donde fútbol 5 para ciegos es profesional, existen ligas de profesionales, hay torneos profesionales todo el año, hay escuelas. En nuestro país, en Colombia, todavía el fútbol 5 para ciegos no tiene ese nivel profesional. Entonces no han tenido los jugadores la oportunidad de jugar como lo hacen en Brasil, como lo hacen en Argentina. A mí me encantaría mucho de que ustedes hicieran la experiencia con políticos jugando con la selección de fútbol 5 de invidentes. Sí, de hecho ya ahorita recientemente lo hicimos en Bucaramanga, Santander, Colombia. Estamos... ¿Qué es lo que hicieron? Ahora el 27 de octubre ya se eligen los alcaldes y los gobernadores de cada municipio y de cada departamento, ya los que van a regir, a dirigir el destino de esta región durante 4 años. Y una de las problemáticas que existe en el país, en el mundo y en esas regiones es el tema de los derechos de las personas en condiciones de discapacidad, su problemática, sus necesidades. Y entonces... Que todo el mundo habla, pero no sabe. Que echa discurso, pero que no lo conoce de fondo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un encuentro deportivo, llamamos a la Selección Colombia de Fútbol 5, llamamos a los candidatos a la alcaldía, le llamamos a los candidatos a la gobernación, venga, le tapamos los ojos, los vendamos completamente, los dejamos como el ciego, y los pusimos a jugar para que se pusieran en los zapatos de ellos. Y podrás imaginarte lo que sucedía ahí. Una goleada. Una goleada, perdidos de la cancha, fuera de la cancha, dándole puntapiés al aire, ¿sí? Bueno, una cantidad de cosas, claro, porque lo veían, pero eso lo que le permitió fue que ellos se ubicaran en el ciego. La vida del ciego. Entonces, porque el ciego si coge el balón, lo entrega bien, lo conduce bien, dispara al arco, hace goles. ¿Cómo ha podido desarrollar habilidades y capacidades entonces, paralelas, ¿no?, a la visión? Claro, en su mente, entonces no la tiene aquí, no lo ve como lo vemos nosotros, pero ellos lo tienen aquí, tienen otra percepción y lo tienen aquí en su mente perfectamente el campo de juego, ¿cierto? Entonces el ejercicio que se hizo fue eso. Bueno, entonces ahora después de que nos reímos un rato de todo lo que pasaba, entonces decirle, bueno, ¿cuál es su programa de gobierno para la discapacidad? Pero ahora, después de haber vivido la experiencia, claro, con otro sentimiento, con otra perspectiva, con otra visión, claro, mucho rollo. Sí, a eso. Entonces fue una forma muy novedosa de acercarnos a los dirigentes, a los futuros dirigentes de esto, para que se pusieran en los zapatos de la persona ciega. Y entonces, bueno, vino todo esto y pudimos comprobar que todavía estamos lejos. O sea, la dirigencia política nuestra todavía está lejos de entender realmente cuál es el mundo, cuáles son las necesidades, cuál es la potencialidad, las capacidades y lo que puede aportar la población en condiciones de discapacidad al desarrollo de un país. En todo caso, podríamos decir de que es fundamental para hacer el cambio, para hacer el desarrollo, para hacer una evolución en el tema de la inclusión, el aporte político. Claro, porque es que, digamos que los políticos son los que acceden al gobierno, ellos son los que manejan los presupuestos, ellos son los que manejan las políticas públicas, y entonces si el que llega allí no lo tiene claro, pues entonces obviamente que va a hacer programas
para otras comunidades y para estas que no conocen, entonces siempre va a suceder lo mismo. Entonces el tema de la menor importancia, de la discriminación, del trato de superprotección en algunos casos, en otros de abandono. Brian Russell acá en Colombia laboraba, ganaba su sueldo, su salario, vivía en una casa como todas las personas y hacía su trabajo permanente. Sí, claro. Él estaba regido por un contrato, firmamos un contrato laboral, tenía sus derechos como todas las personas, su acceso a la seguridad social, recibía un salario con el cual él pagaba también una parte de su vivienda, de su alimentación, de sus transportes, para poder comprar sus libros, para poder darse sus gustos. Le gustaba manejar su plata, tener su plata, y eso lo colocaba en una condición igual a otros funcionarios que en ese entonces tenían la fundación, y tenía una vida independiente, lo que no sucede con muchas otras personas, porque siempre consideran que pobrecito, que de pronto si él sale se va a perder, o que lo va a atropellar un carro, que va a tener un accidente, que alguien se va a abusar, va a aprovechar de él. Entonces, por todas esas cosas se da, digamos, como una superprotección de esta persona, porque entre otras cosas todos sabemos que la persona con síndrome de Down es una persona, digamos, que no advierte la maldad. Tiene algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Y eso lo hace muy vulnerable, claro. Claro, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pero no, él siempre luchó porque él quería estar como todos los demás. Alguna vez se nos perdió, pero no porque se hubiera perdido de verdad. No se perdió para nosotros, pero él no se perdió, porque él un día quiso salir a caminar y durar un día caminando sin que nadie estuviera pendiente de él. Quería sentir la independencia. Y nos puso a todo el mundo: Brian se perdió, y entonces llamamos a la policía, llamamos a que lo buscaran, cuadramos unas brigadas de búsqueda de Brian, ¿cierto? Y cuando no lo encontramos se enojó, se puso bravo, furioso con nosotros, que porque habíamos hecho tanto escándalo y tantas cosas, que ese día sencillamente le había dado ganas de ir a caminar, y que entonces, ¿por qué no podía caminar? Bueno, pues son escenarios, circunstancias, que bueno, cuando uno quiere a alguien, pues no está de más pues tomar sus recados, tomar sus prevenciones. Eso tampoco hay que exagerar. Cuando uno quiere a alguien, lo quiere y punto, ¿no? No hay razones para explicar por qué buscas a alguien. Una madre busca a su hijo, un amigo busca a su amigo, a alguien, a un ser querido, ¿no? Brian es muy querido en Radio Miraflores, tiene un programa que se llama Perú te incluye, y Brian Russell ha destacado por iniciar una trayectoria donde ha entrevistado a personalidades políticas importantes de la política peruana, que han sido parlamentarios, que han sido conductores de televisión, periodistas, candidatos al Congreso, congresistas, que lo está enriqueciendo mucho su perspectiva y su derecho político. Entonces, cuando hablamos de Brian, ahora entramos a un tema que es diferente y que es totalmente desconocido para el mundo de la inclusión, que es las personas con habilidades diferentes o con algún tipo de discapacidad intelectual tienen legítimo derecho también a participar en política. Claro, es que la Convención Mundial de Derechos de las Personas en Condiciones de Discapacidad lo que hace justamente es reconocer que tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano del mundo. Y uno de los derechos es a participar en política, a poder elegir y ser elegido para cargos de dirección de una nación, de una región. Y eso está planteado claramente en la Convención Mundial de Derechos de las Personas en Condiciones de Discapacidad. Lo que pasa es que, bueno, eso se dio allí, pero como funciona el mundo es de una manera diferente. Todavía se cree que no, que esa persona no tiene la capacidad para poder hacer una propuesta para resolver una problemática social, económica, cultural, artística, deportiva, qué sé yo. Cuando realmente si tú conversas con Brian y le pones un problema, Brian te hace análisis y te da respuesta y te da razones y te hace propuestas. Que el mundo las acepte es otra cosa. Este mundo que estamos viviendo, pero las tiene.
Y si uno las analiza de fondo, tienen muchísima razón. Y creería que realmente esa es la razón. Bueno, entonces estaríamos hablando una vez más de una iniciativa que rompe paradigmas para el tema de inclusión, ¿no? Claro, él es Porque podríamos decir, bueno, ya lo has logrado todo, ya no nos sigas insistiendo en seguir cambiando la matriz de la realidad en el mundo, ¿no? Pero él está teniendo una inspiración que lo lleva a hacer cosas que nadie ha hecho. Así es. Y cada día se coloca unas metas, unos sueños en los cuales, digamos, él va atrás de ellos, ¿no? Luchando. A veces tiene sus pequeñas frustraciones, pero las entiende, pero las frustraciones asimila. es lo que lo hacen normal a todo ser humano. Claro, y lo hacen crecer igual. Porque, o sea, no por ser Brian o por ser Pablo Pineda no podrían estar exentos de tener frustración. Claro, sí, y más en un mundo que todavía está muy distante de lo que realmente debería ser. ¿Sí? Hay una frase que dice que uno eleva la oración a Dios y le dice, dame sabiduría para cambiar lo que puedo cambiar, aceptar lo que no puedo cambiar y diferenciar lo uno de lo otro, ¿no? En el caso de Brian, ¿cuál sería la inspiración, la elucubración? Sería el texto, el mensaje. Yo creo que Brian es un inspirador, inspira a todas las personas a luchar por sus sueños, a conquistarlos, y además reta, o sea, se reta a sí mismo, lo reta a uno y reta al mundo para que el mundo sea mejor de verdad, no de palabrería, no de discurso, sino de verdad, de poder vivirlo de verdad. Actualmente en las Olimpiadas Paralímpicas hay muchos jóvenes que ganan pues medallas por destacar en los deportes, ¿no? Sí, claro, en su deporte y en la condición paralímpica. Incluso hoy hay ejemplos de atletas, por ejemplo, que compiten, les falta una pierna, tiene una prótesis y compite en una prueba atlética con personas que tienen su pierna bien, normal, que no ha sufrido ninguna mutilación. Entonces ya la perspectiva ya no es solamente participar con los mismos, con los que tienen esa condición, sino con los que supuestamente no la tienen. Bueno, vamos a llegar a nosotros a nuestra época de fantasía, donde existía una serie que decían El hombre nuclear y la mujer biónica, Sí. donde ellos utilizaban prótesis implantadas y por eso que tenían un rendimiento superior. Le daba un mayor, ¿No? sí, ¿No? así es. Yo no sé si eso llegará a suceder o suscitarse en algún día, porque ya no será una discapacidad sino una ventaja, Sí. ¿no? En la realidad. ¿Regresará Brian a Colombia? Claro. A ver, yo quiero contar esto. Brian vino aquí a Colombia, estuvo durante 2 años entrando y saliendo por periodos de 4 o 6 meses y jugó un papel muy importante. Y después de unos 2 años, una vez me llama así muy serio, me dice, siéntate que necesito que hablemos seriamente. Bueno, yo pensé que era que me iba a hacer alguna broma, porque él también es bromista, ¿no? Hace su broma así, yo me senté. Me dijo, yo ya te cumplí, yo ya hice un aporte, ahora quiero que vayamos a mi país, Perú, y ustedes le devuelvan el favor que yo le hice a ustedes. Ustedes hagan lo que están haciendo allí en Colombia, lo hagan en Perú también. Y por eso, de ahí nació la creación de la Fundación Internacional Progresa Perú, de la cual él es miembro, fundador y autor intelectual. de la Fundación Internacional Progresa Perú. Mira pues, qué interesante, esa historia no la sabía, ¿no? Sí, claro, eso fue... Y para ti ha sido eso una situación sumamente
conflictiva, o lo tomaste de una manera inspiradora? ¿Te causó algún tipo de reflexión? Claro, digamos que uno dice, o sea, tiene toda la razón, Brian tiene toda la razón. Entonces, y nosotros... Pero te tomó por sorpresa. Claro, porque no nos lo esperábamos tan rápido, ¿sí? No nos esperábamos tan rápido. Pero digamos que de las cosas que nosotros siempre conversamos con Brian desde un principio fue el honrar la palabra, el honrar los compromisos, y si eso estaba dentro del compromiso habría que hacerlo. Y nosotros fuimos allá, duramos casi un año, porque allá a crear una entidad como esta en Perú tiene muchas dificultades, muy complicado para que la entidad, la superintendencia que le da la personalidad jurídica es sumamente, o sea, hay que hacer una serie de trámites, muchísimo, minuta, escritura pública, notario, registros públicos, y revisa, y más teniendo la participación de extranjeros. Exactamente. Porque la Fundación Internacional Progresa Perú está constituida por nacionales, por peruanos, Brian, Gladys, Michael y Fundación Progresa Colombia. Entonces, el haber una participación de extranjeros allá, eso hizo que hubiera muchísima revisión, no sé por qué razón, mucha revisión. Duramos un año para poder formalizar que legalmente existiera Fundación Internacional Progresa Perú. Bueno, las cosas toman su tiempo por algún motivo divino también, claro, ¿no? claro. ¿No? Cuando llegan las cosas tienen que llegar por algún motivo. La verdad que estoy impresionado de todo lo que nos has contado, Rodrigo. Más que una entrevista, has dado un testimonio de tu experiencia, de compartir. ¿Por qué te das en tu vida? ¿Por qué le dedicas tanto tiempo de tu vida a la Fundación Progresa? Yo tengo una madre, se llama, le dicen la señora Élida, otros le dicen la madrina Élida. Hoy tiene 84 años. Ella, muy joven, de una edad de 16 años, salió de la provincia, de un pueblito muy pobre en Santander, se llama Charta, llegó a Bucaramanga, no hizo sus estudios profesionales como hoy la mayoría de la gente lo tiene, con escasos 2-3 años de primaria, logra establecer un hogar en Bucaramanga con un señor, mi padre, que tampoco era un profesional, bueno, hoy soy constructor, pero en ese entonces trabajaba en construcción. Una familia humilde, una familia pobre que vivía, mi madre no trabajaba, remunerado, que sí trabajaba, pero no remunerado, mi papá. Y ella al barrio donde llega, por su sensibilidad social, identifica que había niños tristes, que había niños que lloraban y que seguramente estaban sufriendo muchísimo. Entonces ella los llevaba a la casa y jugaban, se sentaban en la casa a jugar dominó, a jugar parqués. Se comunicaban con ellos. Y a través del juego. Y entonces el juego que hacía con los niños le permitía saber cuál era el problema que tenían. De una manera lúdica se enteraba de sus problemas. De su problemática. Además le daba una merienda, un pan, un refresco. Un soporte. Y los niños tomaban confianza con ella y le contaban. Y los niños se sentían esas 2 horas o media hora o 1 hora que estaban ahí, se sentían felices, se reían, se olvidaban de sus problemas. Pero mi mamá sí sabía que había un problema. Y el problema estaba en su casa, con los que vivía. Entonces lo llamaba y le decía: señora, tú tienes un hijo maravilloso, tiene esta potencialidad, tu hijo puede llegar a hacer esto. Y eso les sorprendía el papá, la mamá, porque ellas no se dan cuenta, porque justamente lo tenían abandonado y maltratado porque consideraban que no. Pero ¿cómo está ahí? Sí, mire, tiene esto, tú te has dado cuenta que tiene esto, que tiene esto, que esto. Esos talentos. Claro, que tiene esas esto. Habilidades. Y lo colocaba ahí. Y puede ser mejor todavía, y puede llegar allá, si modificamos esto, si modulamos esto. Entonces se convertía. Si le das un soporte. Exacto. Entonces hacía lo que hoy se llaman talleres de padres de familia. Ella en esa época hacía ese tipo de ejercicio y empezaba a cambiar la vida de sus niños.
y había una mejor relación entre esos hijos y esos padres o esos niños y sus acudientes. Entonces, en la casa nuestra se vivía diariamente esa situación y llegaban entonces personas sordas, llegaban niños ciegos, llegaban con síndrome de Down, con autismo, y nosotros desde niños vivíamos esa realidad. Hasta nos daban celos de que esos niños estaban robando el amor de nuestra madre, nos lo estaban robando. Pero ella nos decía, usted no tiene por qué darle celo porque usted tiene aquí un techo, usted tiene unos papás que lo quieren, usted tiene esto, ellos probablemente no lo tienen. Entonces nos enseñó eso. Entonces me estabas contando de que ya tu mamá había identificado de que estos niños tenían una necesidad profesional y alguien tenía que asumir los costos de un psicólogo, alguien tenía que asumir los costos de un trabajador social. Y entonces, ¿qué te decía tu madre? Entonces, a los hermanos, a mi persona y a los hermanos, a los hijos de... Y entonces, como ya tú eres profesional y tú estás ganando dinero y yo no lo tengo, entonces me hace el favor y el sueldo saca para pagarle a este psicólogo que necesito que haga este trabajo con este niño. A mi hermana le decía, tienes que sacar el dinero para pagarle a esta fonoaudióloga porque ese niño hay que mejorarle el lenguaje, ¿sí? Y yo no sé hacerlo. Entonces así nos fue enseñando y sostenía, financiaba el programa que desarrollaba en la casa. Nosotros afortunadamente pudimos ser profesionales y fundamos empresas que son exitosas en el área de la producción de libros, en el área de la construcción, en otras áreas. Pues, hicimos empresas exitosas. Entonces un día nos dijo, yo soy la mamá de ustedes tienen empresas que producen ganancias, yo soy socia, por ser la mamá soy socia de ustedes, entonces me hacen por el 10% de las ganancias se vienen para acá, para financiar estos programas. Y así nos enseñó a financiar esos programas. Entonces, la pregunta tuya de que por qué nos metimos en eso y por qué le echamos, justamente por eso, viene de ahí, de la formación de mi madre. Mi papá también, él no se metía de lleno, pero él sí tenía que, de la plata que dejaba para sostenimiento del hogar, sabía que una parte de esa iba para sostener las acciones. Claro. Solidaridad. Eso es. Entonces de ahí viene, y entonces nos dedicamos a eso. Nosotros tenemos otras empresas y otros ingresos para nuestro sostenimiento, para el desarrollo de nuestra familia, pero ella nos tiene ahí y te digo, tiene 84 años y eso... Antes de que haya el mes de marzo, que es donde cuando se distribuyen las utilidades aquí en Colombia en las empresas, antes de eso, como en el mes de octubre, el año que viene, dice, venga para acá, hágame el favor y traiga esa plata, esa empresa va a ganar tanto y eso es para este programa. Después entendimos que no era solamente la solidaridad, el trabajo de una familia, porque también hay muchas personas que van, sino que también era un deber del Estado. Entonces llamamos al Estado a decirle, ese programa vale tanto dinero, atender 20.000 niños cuesta tanto, porque hay que darles refrigerio, porque hay que ponerle los profesionales idóneos, porque hay que formar a los docentes, porque hay que darles material didáctico adecuado, vale tanto. Entonces, usted gobierno, usted Estado pone tanto dinero y nosotros ponemos una parte. Y con eso venimos desarrollando los programas en Colombia. Perfecto. O sea que recibieron el encargo de su madre y Fundación Progresa es inspiración de su madre. De mi madre. Y no hay otra forma de reivindicar una inspiración de una madre que haciendo la realidad. Claro, así es. Y que ella en vida ya lo puede ver. Nosotros le hemos dicho, nosotros quisimos ponerle el nombre a la fundación, el nombre de ella, pero ella no quiso. Se niega todavía a eso. Dice, porque es que yo no quiero, yo lo hago porque es por ellos. Y nos decía, con una sola vida que tú logres impactar y que logres cambiarle el destino de no felicidad, a realización, denos por bien servidos. Bueno, pues entonces Fundación Progresa haciendo cambios no solamente en un país, sino también inspirando en las vidas de las personas que se ven beneficiadas por este trabajo que ya lleva ¿cuánto tiempo? Con mi madre 50 años, pero formalmente como fundación, porque tuvimos que darle personalidad jurídica, hace 10 años. Bueno, pues 50 años al mando de la Fundación Progresa, un encargo familiar, una inspiración maternal y de alguna forma que ha trascendido las fronteras de Colombia y que ha llegado a Perú gracias a Brian Russell, quien es líder de Fundación Progresa Internacional Perú. Bueno, la verdad que esta noche ha sido una noche reveladora, ¿no? Para entender de que la vida no solamente está llena de historias o de anécdotas,
sino que estas anécdotas de alguna forma nos explican cómo es que somos instrumentos para poder hacer un servicio, somos instrumentos para construir, para transformar vidas, para afectar otras vidas. No somos solos. Así es, y de verdad, o sea, nosotros en este mundo tenemos un tiempo de vida, más nos decía, una persona por más que quiera comer mucho, solamente se puede tomar un desayuno, o se puede tomar un almuerzo o una cena. Lo demás sobra. Pero lo que sí requiere el mundo es que hagamos comunión para que todos podamos ser felices, para que todos podamos acceder a vidas, ella usaba la palabra vida realizada, ¿sí? Vidas realizadas. Bueno, pues los micrófonos de Radio Miraflores para que te despidas de nosotros, te despidas del pueblo peruano, te despidas de Brian Russell y que en algún momento, en alguna oportunidad te podamos cenar allá en Perú. Vale, sí, muchas gracias, Dante. Un saludo muy especial para Brian, mi gran amigo. Él sabe porque cuando yo le digo así, él también me lo dice y yo creo que es de verdad. Para mi gran amigo Brian, para su querida y maravillosa madre Gladys, para Michael, para Oscar, que también jugó un papel muy importante en la vida de Brian, y para todos los ciudadanos peruanos que de una o en otra condición la están luchando por realizarse, por salir adelante, porque Perú logre superar la etapa que hoy está viviendo de esa cierta crisis política que hay, y que la puedan superar favorablemente para el bien de todos. No, nosotros tenemos una frase con Brian que venimos trabajando desde hace un tiempo. La verdadera discapacidad en el planeta es la pobreza, es la ignorancia y es la indiferencia. Así es. Brian Russell inspirando para un planeta mejor. Así es. Así que yo solamente agradecerte infinitamente. Sé que has estado muy ocupado, que has estado viajando fuera de Colombia, pero aún así has tenido la generosidad de esta noche poder sentarte con nosotros, hablar de este milagro que significa que tu madre ha hecho realidad en sus hijos la posibilidad de construir una fundación como la Fundación Progresa Colombia, que ya trasvasó las fronteras de Colombia y ahora está en Perú y que amenaza con que haya un amanecer diferente para el planeta. Entonces hay tanto por hacer y hay mucho por hacer, pero tener la satisfacción ya se empezó, ya iniciamos, vale. Estamos sobre la marcha. Y a ti, Dante, también agradecerte por la manera como te has comprometido también, por estar aquí, por hacer lo que estás haciendo a Radio Miraflores, por colocar sus micrófonos también para esta causa. Y de eso se trata, que unamos los corazones, unamos las mentes, unamos nuestras manos para ese mundo mejor. Sí, pues definitivamente. Bueno, pues ahora sí te dejo descansar, querido vale. Rodrigo Cala, acá desde Bogotá, Colombia, generosamente hablando de una historia que parece un cuento de éxito, un cuento de felicidad, donde parece un sueño hecho realidad y donde, como decía un gran cantante, para realizar un sueño hay que estar bien despiertos. Ellos están muy despiertos y conscientes de que hay tanto por hacer, así que no hay tiempo para descansar, solamente hay tiempo para servir. Gracias. Vale. Gracias. Muchas gracias. Los dejo. Vale. Okay.